menores de 30 años, es muy poco frecuente. Ahora, dentro de la fisiopatogenia, lo más importante que van a revisar es justamente la asociación entre la interleucina 6 y los mecanismos de proliferación y eliminación de la apoptosis. En la parte de abajo pueden encontrar ustedes la célula del estroma de la médula ósea, bone marrow stromal cell. La célula oval, pues es la célula de mieloma múltiple. Y bueno, pues hay una interacción muy importante por medio de moléculas de adhesión tanto en una como en otra y por medio del efecto que ejercen las citocinas por medios parácrinos. Entonces, bueno, la interleucina 6 es la principal interleucina en la fisiopatogenia del mieloma múltiple. La interleucina 6, entre otras cosas, estimula vías de proliferación, específicamente la vía del factor nuclear kappa beta, que es la más importante. La vía del factor nuclear kappa beta le da ventaja proliferativa a la célula de mieloma múltiple, pero también de alguna manera puede inhibir la apoptosis. La apoptosis está inhibida por la expresión de la molécula BCL-XL. Recuerden que, por ejemplo, en linfomas habíamos visto una prima hermana de BCL-XL que era BCL2, y el BCL2 era una proteína antiapoptótica que también junto con BCL-XL pues comparten el grupo de proteínas antiapoptóticas. Entonces, en mieloma múltiple hay ventaja proliferativa, la cual es leve, pero la hay finalmente, y lo más importante es que las células se perpetúan porque no pueden entrar en apoptosis. Ahora, la interleucina 6 puede medirse de forma indirecta por los niveles de velocidad de sedimentación globular. La velocidad de sedimentación globular en el mieloma múltiple se incrementa de forma directa por el incremento de producción de interleucina número 6. Como ya les había comentado, las dos zonas que se afectan son el hueso y el riñón. El hueso se afecta de dos maneras. La primera manera, pues es justamente que hay destrucción del mismo, hay lesiones líticas, como pueden ver en la imagen. La segunda forma es que en el hueso reside la médula ósea. Las células plasmáticas que le infiltran van a desplazar a la hematopoiesis normal, generando en el mejor de los casos, únicamente anemia. De hecho, anemia es la manifestación desde el punto de vista de la biometría hemática más frecuente de mieloma múltiple. Pero si la infiltración de células plasmáticas es masiva, también bajan los glóbulos blancos y las plaquetas. Finalmente, puede haber manifestaciones de infiltración fuera de la médula ósea, puede haber, por ejemplo, plasmacitomas, o puede haber infiltración de otros tejidos que no tienen nada que ver con la misma ni con el riñón, y estas son manifestaciones de una enfermedad muy avanzada. La mnemotecnia de las manifestaciones clínicas en mieloma es CRAB, C de hipercalcemia, R de falla renal, A de anemia y B de lesiones óseas. Las lesiones óseas van desde la simple osteoporosis hasta las más frecuentes lesiones osteolíticas. Alrededor del 70% de los pacientes tienen esas lesiones en el hueso, dolores o bien fracturas patológicas. Entonces, como si fuera cangrejo en inglés, CRAB, esa es la mnemotecnia de las manifestaciones clínicas: hipercalcemia, falla renal, anemia y lesiones óseas. Vamos a identificar los tres criterios que definen tanto a gamopatía determinado como a mieloma múltiple. La gamopatía monoclonal de significado no determinado o de significado indeterminado se acompaña de las siguientes alteraciones: gramos sobre litro. Hay un incremento ligero en la cantidad de células plasmáticas que no rebasa el 10% a nivel de la médula ósea. Como punto 3, no hay evidencia de ninguna enfermedad neoplásica linfoide B, es decir, no hay leucemia aguda, no hay leucemia crónica, no hay linfomas Hodgkin y no Hodgkin, porque cualquier neoplasia linfoide B, en mayor o menor medida, puede, al igual que el mieloma inmunoglobulina monoclonal específicamente. Y como punto último, no hay daño a órgano blanco, es decir, no va a haber CRAB, no va a haber hipercalcemia, no hay anemia, no hay falla renal y no hay tampoco lesiones óseas. La gamopatía monoclonal de significado indeterminado tiene un riesgo de evolucionar a un mieloma múltiple de 1% por año.
Y esto se ha documentado hasta durante 30 años, es decir, van a tener al paciente con gamopatía monoclonal y tiene en los siguientes 30 años de su vida un riesgo de 30% de evolucionar a mieloma múltiple. No es en todos los casos un predecesor invariablemente del mieloma, porque no todos los pacientes con gamopatía monoclonal de significado no determinado van a evolucionar a mieloma múltiple. De hecho, si se les hicieran en los individuos mayores de 60 años determinaciones de proteínas monoclonales o de anticuerpos monoclonales, pues finalmente alrededor del 3 al 4% de la población van a tener gamopatía monoclonal de significado no determinado y no todos estos individuos van a evolucionar a mieloma múltiple. En relación al mieloma múltiple, su variable, que es la que nos interesa, la variable sintomática, se diagnostica por los siguientes puntos. Primero, encontramos plasmacitosis medular. La plasmacitosis medular es que hay en ustedes, en la médula ósea, una cantidad igual o mayor a 10% de células plasmáticas con morfología neoplásica a nivel de la médula ósea. O bien que en lugar de tener esas células plasmáticas en la médula ósea, tengan ustedes la biopsia de un tumor, de un nódulo sólido, y que éste les reporte plasmacitomas, es decir, que sea un tumor de células plasmáticas. Ese es el primer criterio. Y el segundo criterio es que tengan más de uno de los siguientes eventos definitorios de mieloma múltiple. Los eventos definitorios de mieloma múltiple se dividen a su vez en dos puntos: el daño a órgano blanco, que ya lo habíamos revisado, y marcadores de neoplasia. El daño a órgano blanco es CRAB, hipercalcemia por arriba de 11 gramos, anemia, insuficiencia renal con una creatinina mayor de 2 miligramos, anemia que haya tenido una disminución de al menos 2 gramos con respecto al nivel basal ese individuo, que tenga un nivel de hemoglobina menor de 10, y finalmente que haya más de una lesión lítica. Daño a órgano blanco es el primer punto sobre eventos definitorios de mieloma. El segundo evento definitorio de mieloma tiene que ver con los marcadores de la neoplasia. ¿Cuáles son los marcadores? Son tres: que haya más de 60% de células plasmáticas en médula ósea, que tengan una relación de las cadenas ligeras mayor a 100 y que haya más de una lesión en la resonancia magnética. La relación de las cadenas ligeras es el cociente, o sea, es la división que se hace entre las cadenas kappa y las cadenas lambda. Cuando hay justamente una normalidad en esa relación, quiere decir que proliferó mucho una y que la otra disminuyó. La relación normal va de 65. Si la relación se encuentra dentro de esos niveles entre 0.25 y 1.65, quiere decir que van a la par la cantidad tanto de cadena ligera kappa como la de cadena ligera lambda, y no hay ningún problema. Si es por arriba de 1.65 o por debajo de 0.25, quiere decir que ya hay una normalidad, porque o se produjo mucha kappa o se produjo mucha lambda. Y como son solamente dos cadenas ligeras, esto nos ayuda muy importantemente, nos ayuda sobremanera para identificar la monoclonalidad, porque monoclonalidad significa la producción de un solo tipo de proteína porque está proliferando un solo tipo de célula. Entonces, se incrementa la producción de kappa. Entonces, gracias a las cadenas kappa y lambda, pues nos permite estar o no, en caso de que haya duda de si la proliferación de proteínas o la proliferación de células plasmáticas es reactiva, por ejemplo, se revisan otros criterios que sean criterios mayores y criterios menores, esos son criterios antiguos. Y bueno, finalmente entonces tenemos plasmacitosis medular, que se haya identificado un plasmacitoma, y como segundo punto, los eventos definitorios de mieloma múltiple, que se dividen en dos: el daño órgano blanco, que ya lo vieron ahí, CRAB, y los marcadores de neoplasia. Marcadores de neoplasia es que, bueno, pues tengan una cantidad exorbitante de infiltración de plasmáticas, más del 60%, que haya una pérdida de la relación entre las cadenas ligeras kappa y lambda, y que haya más de una lesión en la resonancia magnética. Entonces, bueno, pues ahí es justamente los criterios definitorios de mieloma múltiple. En cuanto a la morfología, pues ahí pueden observar una célula plasmática patológica. La célula plasmática
que se encuentra del lado izquierdo tiene pues ciertas partes rojizas, por eso se le llama célula en flama, y es característica, no patognomónica, pero es característica del mieloma de inmunoglobulina A. La inmunoglobulina A produce ese color rojizo en la célula plasmática y como ustedes pueden ver es oval, tiene un gran halo claro perinuclear y bueno, pues el diámetro mayor, como lo pueden ver en el cursor, del núcleo del mieloma es perpendicular al diámetro mayor de la célula. A veces la célula se llama célula de Mott porque contiene una gran cantidad de vesículas cuyo interior presenta pues inmunoglobulinas, porque justamente esa es la finalidad de la producción de la célula plasmática, inmunoglobulinas. Entonces, cuando hay esas bolitas llenas de proteína, que es inmunoglobulina, se llama célula de Mott. Son células que morfológicamente no son normales. Y aquí se encuentran otras células plasmáticas junto con plasmablastos, que son los precursores de las mismas. Ahora vamos a revisar los estudios de apoyo. Si bien tenemos ya el conocimiento de los diferentes criterios para el diagnóstico del mieloma múltiple, hay pues diferentes mecanismos de estudios diagnósticos que nos pueden ayudar a identificar a esta neoplasia. Uno de ellos pues es de la sangre periférica, que pues cuando le hacen un frotis pueden observar rouleau. Rouleau es que los glóbulos rojos se encuentran como disposición de pilas de monedas, es decir, en lugar de rechazarse por las cargas de su superficie, la gran cantidad de proteínas con carga eléctrica negativa permiten que haya una interacción y haya una unión entre los glóbulos rojos cuando esto no debiera. Entonces, esto que se debe al gran componente monoclonal, a la hiperproteinemia que existe, pues se llama rouleau, disposición de los eritrocitos en pilas de monedas. Hay además de eso anemia normocítica normocrómica. Cuando tengan pacientes que no les hallen la causa de su anemia y que tengan falla renal de etiología no conocida, bueno, pues cumplan con el criterio de edad. Hay que buscar siempre mieloma. Recuérdenlo toda la vida. Paciente con falla renal que no es diabético, que no tiene hipertensión de años, que no tiene ningún otro factor de riesgo, que sus riñones no se encuentran alterados en el ultrasonido. Una de las causas de falla renal de etiología no conocida es mieloma múltiple. Una de las causas de anemia normocítica normocrómica que no tiene otra consideración etiológica, no tiene deficiencia de hierro, folatos, B12, no tiene falla renal, nada, pues es mieloma múltiple. Si le hacen ustedes un inmunofenotipo a las células del mieloma, expresan diferentes marcadores que terminan algunos en 38, CD38, CD138, BS38C, CD56. Curiosamente, aunque hay una gran producción de inmunoglobulinas, habitualmente la inmunoglobulina de superficie, es decir, la que se encuentra por fuera de la célula plasmática, no se encuentra, está pues negativa, no hay inmunoglobulina de superficie ausente, aunque haya una gran cantidad de inmunoglobulinas en el citoplasma. Y la inmunoglobulina pues va a ser de un solo tipo, monotípica justamente. Ahora, ¿cómo se identifica el componente monoclonal? El componente monoclonal se va a identificar por medio de la electroforesis de proteínas, tanto en suero como en orina. Este estudio nos permite identificar números, pero también grafica los números. Y la gráfica es lo importante para el diagnóstico del mieloma, porque pues en la gráfica, si ustedes encuentran un pico, como se encuentra marcado en la flecha, es un pico de tipo monoclonal. Es normal que haya un pico similar en la albúmina, eso es normal, que es el primer pico del lado izquierdo, pero en las siguientes regiones que no tienen que ver con la albúmina, que son las regiones alfa 1, como pueden ver ahí en la diapositiva, alfa 2, beta y gamma, pues no debe de haber más que como en la gráfica del lado derecho, estos picos que no se encuentran elevados y que no tienen un punto agudo, un vértice agudo. Las regiones que con mayor frecuencia se afectan en los mielomas son la región beta y la región gamma. Y bueno, pues si tienen ustedes un pico monoclonal, ya saben que pues tiene una proteína monoclonal, pero no saben cuál es su tipo. Para ello se le hace a la electroforesis de proteínas en suero o en orina un complemento que se llama inmunofijación. Entonces, justamente se puede pues
digamos que pedir electroforesis de proteínas con inmunofijación en suero y en orina. Y la inmunofijación va a ustedes permitirles establecer el tipo de neoplasia inmunoproliferativa. Y ahí, por ejemplo, la inmunofijación consiste en lo siguiente. Aquí, por ejemplo, en el paciente 1 van a tener ustedes un mieloma IgG kappa. Aquí están las bandas de corrimiento en electroforesis de proteínas. Luego en el segundo paciente IgG kappa también. En el tercer paciente IgG lambda. Y en el último paciente, el del paciente 4, IgG kappa. Entonces, gracias a la inmunofijación, ustedes saben cuál es el contenido específico del componente monoclonal. Otra forma con la que ustedes pueden saber cuál es el tipo del componente monoclonal es pedirle la medición directamente en el suero de los niveles de inmunoglobulinas, es decir, le van a pedir al enfermo que se hagan niveles de inmunoglobulina G, A, M, D, E, de los 5 clases, y bueno, ya van a saber entonces de qué clase de cadenas pesadas están refiriendo, y también les piden cadenas ligeras en suero, kappa y lambda, para saber cuál es la cadena ligera afectada. En cuanto a los estudios de imagen, pues es obvio que hay lesiones que se pueden ver desde la radiografía clásica que nos ayuda a identificar las lesiones líticas es la lateral de cráneo, en donde se ven esas lesiones que son radiolúcidas, son lesiones oscuras, son lesiones líticas, osteolíticas, muy diferente a las lesiones que son osteoblásticas, que en lugar de ser oscuras, son brillantes, son grises, son diferentes, porque las lesiones blásticas pues identifican la generación de tejido, mientras que las lesiones líticas identifican la degeneración del tejido o destrucción del tejido. Así se encuentran como si fueran aquí orificios. Realmente son orificios que se dan en los diferentes huesos, y cuando afectan a la columna vertebral que soporta el peso de nuestro cuerpo, pues es frecuente que haya fracturas patológicas por el simple hecho de deambular o de cargar alguna cosa de poco peso. En cuanto al tratamiento del mieloma múltiple, se compone de 3 elementos diferentes que aunque sea una neoplasia, no corresponden los elementos terapéuticos a quimioterapia. Se le da siempre a todos los pacientes esteroide. El esteroide se les da a los pacientes que tienen neoplasias linfoides porque es linfítico. Los linfocitos, las células plasmáticas, tienen receptores del esteroide que permiten que el esteroide eche a andar mecanismos de apoptosis. Por eso, cuando se le da esteroide a un paciente, le bajan los linfocitos totales, le suben los neutrófilos, es decir, hay leucocitosis, pero hay leucocitosis porque le subieron los neutrófilos, y los linfocitos disminuyeron. Aparte de esteroide, hay que darle un inhibidor de proteasoma. El inhibidor de proteasoma más antiguo se llama bortezomib. El proteasoma es un organelo celular que permite finalmente que cuando se encuentra muy activo pueda hacer que el mieloma prolifere. Por eso hay que inhibirlo. Por eso se les da bortezomib, inhibidor de proteasoma. Al hacer que haya menor funcionamiento del proteasoma, pues finalmente se puede inhibir también el crecimiento de las células plasmáticas. El proteasoma va a hacer que se elimine el inhibidor del factor nuclear kappa beta. El factor nuclear kappa beta, recuerden que les había comentado que es la principal, pues digamos, proteína que tiene que ver con la fisiopatogenia de mieloma múltiple. Para que el factor nuclear kappa beta no funcione, pues hay un inhibidor, el inhibidor del factor nuclear kappa beta. Entonces, el inhibidor del factor nuclear kappa beta es eliminado por el proteasoma, que se encuentra altamente activo. Entonces, pues al eliminar al inhibidor del proteasoma, el proteasoma queda activo y se produce proliferación y se produce antiapoptosis. Si ustedes le dan un medicamento que inhibe al proteasoma, pues ya no va a poder el proteasoma eliminar al inhibidor del factor nuclear kappa beta. Y esto se traduce en que el factor nuclear kappa beta va a permanecer inhibido y la célula no va a tener ventaja proliferativa ni tampoco va a entrar en antiapoptosis.
Hay muchos esquemas de tratamiento para mieloma múltiple. El bortezomib es un inhibidor de proteasoma relativamente barato comparado contra los precios exorbitantes de los nuevos inhibidores. Hay nuevos inhibidores como carfilzomib, ixazomib, entre otros, como pueden ver ahí. Y el tercer elemento que se ocupa en el tratamiento del mieloma son los inmunomoduladores, de los cuales el más barato, pues finalmente es la talidomida. La talidomida tiene un análogo que es sumamente caro, que se llama lenalidomida. Entonces, bueno, pues ese es el tratamiento. En quienes no van a ser trasplantados, en los que van a ser trasplantados se les puede dar otras cosas, se les pueden dar algunos agentes alquilantes como el melphalan o la ciclofosfamida. Pero bueno, pues con que sepan ustedes que deben de integrar a su tratamiento esteroide, inhibidor de proteasoma e inmunomodulador, es más que suficiente. A veces también se le puede agregar en el tratamiento del mieloma múltiple de quienes no se van a trasplantar agentes alquilantes. ¿Por qué los agentes alquilantes no se les dan en quienes pueden ser trasplantados? Porque a veces disminuyen la reserva medular. Y en mieloma múltiple, el tratamiento con trasplante, al igual que en los linfomas Hodgkin y no Hodgkin, es tratamiento autólogo. Los mismos individuos se donan sus células. Es diferente leucemia aguda, linfoblástica, leucemia aguda, mieloblástica, leucemia linfocítica crónica, leucemia mieloide crónica son trasplantes halogénicos. Linfomas Hodgkin, no Hodgkin, mieloma múltiple son trasplantes de tipo autólogo. Aquí les pongo el ejemplo de pacientes que no se trasplantan. Ahí se les incluye, pues aparte de los medicamentos que les comenté, pueden ustedes darle, pues, ciclofosfamida o melphalan, que son agentes alquilantes. Están los ejemplos de la talidomida, previamente estaba el bortezomib, aquí está la dexametasona, que es piedra angular de tratamiento del mieloma múltiple, y lenalidomida. En el mieloma múltiple pueden ustedes utilizar bifosfonatos como el soledronato en una infusión mensual de 15 a 30 minutos o el pamidronato. Estos pues disminuyen, pues digamos, la cantidad de eventos óseos que se presentan porque ayudan a remineralizar el hueso. Sin embargo, es importante que tengan ustedes precaución cuando se utilizan los bifosfonatos porque pueden inducir necrosis de la mandíbula o necrosis avascular de la cabeza del fémur. En el caso de la necrosis de la mandíbula, el principal elemento protector cuando ocupan bifosfonatos es que no les hagan procedimientos dentales. 0 procedimientos, extracciones, amalgamas, coronas, endodoncias, nada de eso. Si hay que hacerlo, pues hay que suspender el bifosfonato finalmente, porque un procedimiento dental en un paciente que está recibiendo bifosfonato puede inducirles necrosis de la mandíbula. En algunas ocasiones las lesiones líticas, las fracturas o inclusive lesiones que todavía no se han fracturado pero generan dolor pueden ser tributarias de radioterapia paliativa. La radioterapia, sobre todo la columna vertebral, permite que el paciente de mieloma, que tiene mucha afectación ósea y la afectación se da sobre todo en la columna, pues mejore su dolor. Pronóstico, 2 índices. El índice antiguo de 1975 de Uri Salmon y un índice que no está nuevo, pero que es ampliamente utilizado en los exámenes, que se llama International Score System, IPI. El primero se publicó en la revista Cancer en 1975. Uri Salmon dividía a los individuos en 3 estadios, de acuerdo a esos 5 elementos: hemoglobina, calcio, componente monoclonal, lesiones en los rayos X. Perdón, son 4 elementos. Y además, el Uri Salmon clasificaba al enfermo no nada más en estadios 1, 2 y 3, sino le agregaba una letra A si tenía niveles de creatinina menores de 2 miligramos por decilitro o menos de 177 micromolas por litro, que es lo mismo, y eran estadio B si tenían más de 2 gramos por decilitro de creatinina. En relación al IPI, bueno, pues se basa en 2 elementos de estudios sanguíneos, la beta-2 microglobulina y la albúmina. Si tienen ustedes beta-2 menor de 3,5 y albúmina más de 3,5 es 1. Si tienen una beta-2 mayor de 5,5 es 3, y todo lo que no sea 1 y 3 es 2. Es decir, 2 es que tengan beta-2 microglobulina menor de 3,5
y una albúmina, entre 3.5 y 5.5, y una albúmina sérica más de 1.5. O sea, es un estadio intermedio. Salió publicado el JPI, el JCO, que es Journal of Clinical Oncology, en 2005. Entonces, bueno, esos son los dos índices que se ocupan. El que se ocupa, obviamente, con mayor frecuencia es el IPI. Hay otros índices pronósticos más recientes que han salido en estos 15 años para mieloma múltiple. Y hay otros puntos que son importantes identificar para el paciente con mieloma porque son puntos de mal pronóstico. Si hay de lesión del cromosoma 13, si hay hipodiploidía, si hay de lesión del 17 igual que en el LC, si hay por FISH translocación 414 o 1416, es de mal pronóstico. También si tienen un índice proliferativo de más de 3%, es de mal pronóstico. El índice proliferativo habitual de pronóstico pues aceptable para mieloma es de 1 a 3%, o sea, no es excesivo, 3% es un índice bien pequeño. Si lo comparamos contra índices proliferativos, por ejemplo, de linfomas de 99%, pues no hay nada que ver, ¿verdad? Pero finalmente que tengan un índice de más de 3% en mieloma para la enfermedad es de mal pronóstico. Y bueno, pues justamente hasta aquí llegamos con mieloma múltiple. ¿Hay alguna duda sobre la patología, doctores? Bueno, doctores, más del tratamiento, el inhibidor de protosoma, ¿durante cuánto tiempo se da? O más bien, no, al inhibir el protosoma no habría un acúmulo de proteínas en tejidos y eso exacerbaría la enfermedad. No. ¿O no? Se le da al menos de bortezomib 7 ciclos mensuales. Es el tratamiento mínimo que deben de recibir. Idealmente el paciente de mieloma múltiple, pues casi en todos sus casos debería de acceder a trasplante y ya después del trasplante